La noche en que todo comenzó, la casa parecía respirar distinto. El viento no entraba, pero las cortinas se movían como si alguien las tocara con la punta de los dedos. Llamé a mi hijo desde el pasillo, esperando escuchar su voz adormecida, pero lo que respondió no fue un niño. Fue un sonido grave, áspero, imposible de ubicar dentro de un cuerpo tan pequeño. Mi corazón golpeó tan fuerte que casi no pude abrir la puerta. Y al hacerlo vi a mi hijo sentado con la espalda recta, la cabeza inclinada, como si escuchara instrucciones de algo que estaba demasiado cerca de él, pero invisible para mí. No levantó la mirada cuando me acerqué. Simplemente respiró, pero su respiración tenía un ritmo irregular, como si su pecho estuviera acomodando otra cosa dentro. El cuarto olía a madera húmeda y frío antiguo, el tipo de frío que no viene de la noche, sino de un lugar donde la luz nunca entra. Llamé su nombre otra vez, intentando controlar el temblor de mi voz, y entonces aquella otra voz, aquella que no era humana, salió de su boca con calma, como si ya estuviera aquí desde hace mucho tiempo. Yo conocía cada matiz de la voz de mi hijo. Sabía cuándo mentía, cuándo intentaba parecer valiente, cuándo lloraba tratando de esconder el rostro, pero aquello no llevaba emoción, ni memoria, ni infancia. Era una voz que parecía hablarme desde algún lugar demasiado profundo para ser comprendido. Una voz que pronunció mi nombre como si estuviera probando el sonido, como si estuviera intentando adaptarse al nuevo cuerpo que ocupaba. La llama de la lamparilla temblaba en mi mano, pero la sombra detrás de él no temblaba. Ella continuaba firme, estirada en la pared, completamente disociada del movimiento de la luz. Y cuando finalmente levanté la lamparilla para ver su rostro, él sonrió, no con la boca sino con los músculos alrededor de los ojos, como si alguna cosa dentro de él estuviera intentando imitar una expresión humana sin saber bien cómo hacerlo. En ese instante, una certeza atravesó mi pecho como un puñal helado. Lo que estaba sentado frente a mí podía usar el rostro de mi hijo, pero no era mi hijo. Durante días intenté convencerme de que lo que escuché aquella noche había sido una ilusión provocada por el cansancio. Me repetía que los padres a veces distorsionan la realidad cuando el miedo se instala demasiado cerca del corazón. Pero cada vez que mi hijo me hablaba, cada vez que articulaba una palabra, esa sensación volvía. La certeza de que algo más estaba respondiendo desde dentro de él, como si su cuerpo se hubiera convertido en un eco para una presencia que no comprendía. No era constante, no era continuo, pero cuando sucedía, era imposible ignorarlo. Comencé a observarlo sin que él lo notara. Sus silencios eran diferentes, más largos, casi calculados. Ya no parecía distraído como antes. Parecía atento a algo que yo no podía ver. A veces, sus ojos permanecían fijos en un punto de la casa durante demasiado tiempo, como si hubiera alguien parado allí, conversando con él en un idioma que no era para mis oídos. La casa entera comenzó a asumir un silencio opresivo, como si estuviera aguardando un próximo paso que yo no lograba anticipar. Sé que muchos dirían que un padre siempre exagera cuando se trata del propio hijo, que la imaginación puede crear monstruos donde no hay nada. Pero yo viví cada minuto de ese cambio. Sentí cada respiración extraña, cada pausa antinatural entre sus palabras. Y en ese periodo, una única pregunta comenzó a consumirme. Si aquella voz no era la suya, ¿de quién era? Si estás escuchando esta historia, necesito que permanezcas conmigo hasta el final. Nada de lo que contaré es exagerado. Nada está fuera de lo que un padre desesperado puede presenciar. Antes de seguir, comenta, suscríbete y dale like, porque lo que voy a revelar no debe desaparecer en el silencio. Lo que ocurrió en nuestra pequeña casa en Fairwater, Wisconsin, un pueblo donde las noches son demasiado largas y las calles demasiado vacías, cambió mi vida para siempre. Y si te atreves a seguir escuchando, entenderás por qué nunca volví a dormir con la puerta cerrada. Desde la madrugada siguiente, comencé a notar detalles tan pequeños que de haber ocurrido en cualquier otro momento de mi vida, los habría ignorado. Pero después de aquella noche, nada podía ser considerado casualidad. Mi hijo solía despertar llamándome con esa voz suave y adormilada
que siempre me recordaba que aún era un niño. Pero ese día despertó en silencio. No escuché pasos, no escuché la cama crujir, no escuché su respiración buscando compañía. Simplemente apareció en la cocina, parado en el umbral, observándome como si quisiera descifrar algo en mí antes de hablar. Y cuando finalmente abrió la boca, la voz que salió era normal, pero la pausa entre cada palabra no, como si alguien estuviera dentro de él decidiendo el ritmo. Intenté que la mañana pareciera normal. Preparé café, calenté pan, dejé la puerta entreabierta para que el sol entrara un poco más. Pero nada de eso aflojaba el nudo que se formaba en mi garganta. Mi hijo no se sentó a la mesa. Se quedó parado detrás de mí, inmóvil, como si estudiara cada movimiento que yo hacía. En cierto momento, necesité girar el rostro para asegurarme de que aún estaba allí. Sus ojos, generalmente llenos de curiosidad, estaban distantes, como si escucharan a otra persona llamándolo en algún lugar de la casa. Llamé su nombre despacio, esperando una reacción. Él parpadeó como quien regresa de un lugar demasiado lejano y susurró, «Sí, papá», con su voz normal. Pero el silencio que vino después fue tan profundo que no podía creer que aquella respuesta hubiera sido real. Decidí llevarlo al patio creyendo que el aire frío de la mañana pudiera traer algo de normalidad de vuelta. Él caminó a mi lado, pero cada paso parecía demasiado medido, demasiado consciente. No era el andar de un niño. Era el desplazamiento de alguien que se está acostumbrando a un cuerpo recién adquirido. Mientras él observaba los árboles, sentí un escalofrío subir por mi columna. Era como si algo allí no estuviera siendo visto por mis ojos, sino por los suyos, o por aquello que compartía el cuerpo con él. Cuando me agaché para medir su temperatura, él giró la cabeza hacia el galpón donde guardábamos herramientas. Ojos fijos, cuerpo rígido. Algo allá dentro llamó su atención, aunque no hubiera sonido. Fue entonces que murmuró algo que yo nunca le había escuchado pronunciar. «No entres, papá, todavía no está listo». Aquellas palabras me cortaron la respiración. No eran solo extrañas, eran dichas con una calma que no pertenecía a un niño. El «todavía» sonó como si supiera de un tiempo que no correspondía al nuestro. Intenté reír, disimular, preguntar quién le había enseñado aquello, pero él no respondió. Simplemente caminó de regreso a la casa sin mirar atrás. Y por un instante, al observar su silueta en la puerta, tuve la sensación de que crecía, como si la sombra que lo envolvía estuviera más densa que el día anterior. Me di cuenta, por primera vez, de que no estaba lidiando con un cambio de comportamiento. Estaba lidiando con una presencia. Los días siguientes fueron una secuencia de señales que se volvían imposibles de negar. Mi hijo ya no hacía preguntas, no buscaba mis ojos, no pedía explicaciones sobre nada. Parecía saber más de lo que cualquier niño debería saber. Al final de la tarde, se quedaba sentado en la sala, inmóvil, con los dedos entrelazados sobre el regazo, como alguien que está esperando que algo suceda. Y la casa comenzaba a responder a su silencio. La madera crujía sin viento, la temperatura caía de repente, las sombras se estiraban en los rincones. Era como si el ambiente estuviera afinándose para algo que aún no tenía forma. Me sentía observado en cada gesto, no solo por mi hijo, sino por lo que estaba detrás de él. Sin embargo, el momento que verdaderamente me quebró ocurrió 3 noches después. Estaba cerrando las ventanas cuando escuché mi nombre dicho con una voz tan profunda que casi dejé caer la lamparilla. Si no fuera porque reconocí la dirección del sonido, habría creído que un adulto estaba dentro de la casa. Corrí hasta el cuarto de mi hijo, pero lo encontré acostado, inmóvil, con los ojos cerrados. Solo que la voz continuaba. No había movimiento en sus labios, pero la voz seguía llamando. «Papá, ven acá». Era una voz que vibraba, como si estuviera más cerca de mi oído que de su cuerpo. Me acerqué despacio, luchando contra el impulso de retroceder, y cuando toqué su hombro, sus ojos se abrieron de golpe. No parpadeó, no respiró. Simplemente abrió los ojos como quien despierta para observar, no para existir. Di un paso atrás sin darme cuenta. Él me acompañó con la mirada, pero había algo mal. Sus ojos estaban más oscuros, como si el color hubiera sido drenado.
Cuando intenté preguntar si estaba bien, él respondió con su voz infantil, pero la frase vino quebrada, como si estuviera repitiendo palabras dictadas. «Estoy bien, papá». No pude creerlo. La entonación era suya, pero el ritmo no. Parecía que otra cosa dentro de él estaba intentando imitar su forma de hablar, errando en los detalles más humanos. Y antes de que pudiera responder, inclinó la cabeza hacia un lado como si estuviera escuchando algo detrás de mí, y entonces sonrió con una lentitud que hizo que cada músculo de mi rostro se contrajera. No era una sonrisa de niño, era un intento de parecer tranquilo, un intento fallido. A partir de allí, el miedo dejó de ser una emoción y se convirtió en un estado permanente. Sentía que cada noche algo avanzaba más. La presencia que habitaba a mi hijo parecía ganar confianza, como si probara los límites de la casa, intentando entender hasta dónde podía llegar. A veces, cuando pasaba por el pasillo, escuchaba susurros viniendo de debajo de su cama o del rincón donde dejábamos sus juguetes, pero cuando entraba todo se callaba al mismo tiempo, como si alguien hubiera apagado un interruptor invisible. El silencio era tan abrupto que hacía zumbar mis oídos, y mi hijo siempre estaba sentado mirando hacia la puerta antes incluso de que yo la abriera, como si supiera que vendría. El punto final, el momento en que dejé de dudar completamente, ocurrió al amanecer. Estaba preparando agua caliente cuando escuché pasos viniendo del pasillo, lentos, arrastrados, como si alguien caminara con extremo cuidado. Pensé que era él, pero cuando me di vuelta para llamarlo, lo vi parado al final del pasillo, inmóvil, mirándome directamente. Sus labios estaban cerrados, y aún así, detrás de él, la voz habló nuevamente. Una voz que no venía de su boca, ni de su cuerpo. Una voz que se formaba en el aire como si tuviera su propio origen. Y lo que dijo me heló la sangre. «No lo despiertes, está escuchándome». Dejé caer la jarra sin poder evitarlo. Ese fue el momento en que percibí que no estaba presenciando solo una transformación. Estaba siendo empujado hacia adentro de algo mucho mayor, algo que ya había elegido a mi hijo antes incluso de que yo me diera cuenta. Y mientras aquella presencia hablaba detrás de él, mi hijo parpadeó, no en respuesta a mí, sino en respuesta a ella. Durante los días que siguieron, la casa dejó de ser un lugar donde uno vive y pasó a ser un territorio que yo recorría con la misma tensión que un animal acorralado. Cada puerta entreabierta, cada sombra en la esquina se convertía en una amenaza silenciosa. No porque yo creyera que algo iba a saltar sobre mí, sino porque había comenzado a entender que algo ya estaba aquí, moviéndose entre nosotros con una familiaridad inquietante. Mi hijo caminaba por la casa como si escuchara instrucciones, como si su rutina no le perteneciera. A veces, cuando cruzábamos el pasillo, él se detenía de repente y giraba la cabeza hacia la pared, inclinando el rostro como si alguien allí hablara demasiado bajo para que yo oyera. Y cuando yo preguntaba qué estaba viendo, apenas decía, «Nada, papá», pero la mirada permanecía atrapada en aquel punto fijo, como si la respuesta verdadera fuera otra. Hubo una mañana en que decidí observar sin intervenir. Él estaba sentado en el suelo de la sala, rodeado de sus juguetes, pero no tocaba ninguno de ellos. Sus manos estaban apoyadas en los muslos, los dedos demasiado quietos, el tronco excesivamente erguido. Parecía esperar una señal. El sonido que cambió todo vino como un susurro que el viento habría apagado, pero no venía de ningún lugar aparte del propio silencio. De repente, mi hijo giró la cabeza hacia un lado, ojos entrecerrados, como quien está recibiendo instrucciones, y entonces movió la mano lentamente, arrastrando un carrito de madera hacia adelante, no como un niño jugando, sino como alguien repitiendo una acción que le fue dicha para ejecutar. Sentí una opresión en el pecho. Aquello no era espontáneo, no era curiosidad infantil, era imitación, y no era él quien elegía qué imitar. Por la tarde, tuvo un momento de aparente normalidad que me hizo dudar de todo por algunos segundos. Corrió por el patio, pateó hojas, intentó alcanzar una rama baja. Lo observé por la ventana,
y por algunos instantes parecía realmente ser mi hijo otra vez, pero entonces se detuvo abruptamente, como si algo lo llamara por su nombre sin emitir sonido, y cuando se dio vuelta, su rostro no tenía la alegría que yo acababa de ver. Sus ojos estaban vacíos, impasibles, y el cuerpo inmóvil, como si el juego hubiera sido apenas una máscara que se soltó demasiado rápido. El cambio fue tan repentino que sentí el estómago revolver. Volvió a caminar hacia la casa en silencio, y la puerta se cerró detrás de él con un golpe seco, como si la hubiera empujado una corriente de aire que no existía. Aquella noche, decidí que necesitaba probar algo. Esperé hasta que él durmiera, o hasta que su cuerpo diera la impresión de estar durmiendo, y me acerqué despacio. La luz de la lamparilla temblaba en la pared, y sentía mis pies pesar como si la madera estuviera intentando impedirme avanzar. Me senté al lado de la cama y respiré hondo antes de llamarlo por su nombre. Nada. Él no se movió. Llamé otra vez, bajito. En ese instante, sus ojos se abrieron despacio, pero su respiración no cambió. Me miró como quien observa a un extraño y no a su propio padre. Y antes de que pudiera decir cualquier cosa, la voz, aquella voz grave, habló detrás de él, en el cuarto oscuro. No lo despiertes, aún no terminó. Mi cuerpo entero se tensó. No sabía hacia dónde mirar. La voz no venía de su boca, no venía de ningún rincón. Parecía surgir en el aire, como si estuviera suspendida y al mismo tiempo enraizada en las sombras. Quise levantarme, correr, encender todas las luces de la casa, pero mis piernas no respondían. Mi hijo me observaba con una calma imposible, mientras aquella presencia respiraba palabras que yo no entendía completamente, pero que eran dirigidas a él, no a mí. Y entonces, en medio del silencio que siguió, mi hijo finalmente parpadeó. Despacio, muy despacio, como si estuviera obedeciendo una orden. La voz paró. El cuarto quedó increíblemente quieto. Mi hijo cerró los ojos nuevamente y en menos de un segundo parecía dormir profundamente. Sin mover nada más, me quedé allí, inmóvil, intentando recuperar el control de mi respiración, hasta que entendí que no podía continuar en aquella posición. Necesitaba descubrir qué quería aquella presencia y principalmente por qué había elegido a mi hijo. Cuando me levanté, sentí que algo me observaba en el pasillo, pero no había nada allá, solo oscuridad, larga y espesa, esperando pacientemente que yo cruzara por ella. Durante el día siguiente, percibí un nuevo patrón. Mi hijo ya no comía como antes. No mostraba hambre, ni preferencia, ni disgusto. Simplemente se sentaba a la mesa y permanecía allí con el plato frente a él, como alguien que está fingiendo una rutina humana. Tocaba la comida con el tenedor, traía un trozo hasta la boca y entonces se detenía antes de morder, dejando el alimento tocar los labios sin realmente comer. Yo me sentaba frente a él, observando, y tenía la impresión de que estaba demasiado consciente de cada gesto que hacía, como si estuviera aprendiendo a ser visto por mí, como si se estuviera acostumbrando a la idea de escapar de cualquier sospecha. La gota final de aquella tarde fue cuando dejé escapar una pregunta. ¿Con quién hablas cuando te quedas mirando la pared? Esperaba que riera, que negara, que me mirara confundido, pero no hizo nada de eso. Solo giró el rostro lentamente hacia mí, con tanto cuidado que pude oír el leve crujir de su columna. Sus ojos se fijaron en los míos, y el silencio duró tanto que mi cuerpo comenzó a temblar sin que pudiera controlarlo. Cuando finalmente respondió, su voz infantil sonó como un eco distante, como si estuviera repitiendo algo que acababa de oír. Con nadie. La pausa entre las sílabas fue tan antinatural que me erizó de la cabeza a los pies. Y fue esa noche que algo cambió definitivamente. Estaba en el pasillo apagando las lamparillas cuando oí el sonido de pasos viniendo de su cuarto. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo en el suelo frío. Pensé que era él y fui hasta su puerta para ver qué estaba haciendo, pero cuando la abrí, mi corazón casi se detuvo. Él estaba acostado, profundamente inmóvil, como si no se hubiera movido durante horas. Miré hacia el pasillo detrás de mí, vacío,
Los pasos continuaban, en algún lugar de la casa. El sonido reverberaba como si las pisadas fueran más grandes que los pies de un niño, y con cada paso, la sensación de ser observado aumentaba, hasta que la voz volvió a hablar, suave y firme, tan cerca de mi oído que tuve que apoyar la mano en la pared para no caer. Deja la puerta abierta. Fue en ese instante que percibí que la casa entera estaba siendo reorganizada para esa presencia y que mi hijo era apenas el primer paso. La puerta quedó abierta, como la voz ordenó, no por coraje, sino porque por primera vez en la vida sentí que cerrar la puerta sería una provocación a algo que ya tenía dominio sobre la casa entera. Pasé la noche sentado en la silla del pasillo, a solo unos pasos del cuarto de mi hijo, observando la oscuridad moverse de maneras que no pude explicar racionalmente. La lamparilla a mi lado tiritaba sin motivo, como si una corriente de aire invisible pasara repetidas veces por ella. En determinado momento, percibí que la puerta de su cuarto estaba más abierta que antes. Yo no la había tocado. Mi hijo no se había movido, y aún así estaba más abierta, como si alguien hubiera salido. El silencio de aquella madrugada era tan pesado que el sonido de mi propio corazón parecía demasiado alto. A veces creía oír leves crujidos viniendo de las paredes, como dedos deslizándose por la madera. Otras veces parecía que alguien respiraba detrás de mí, pero cuando giraba el rostro, solo encontraba el pasillo vacío y largo, como un túnel sin salida. El temor me corroía por dentro y al mismo tiempo, algo en mí quería levantarme y cerrar la puerta de cualquier manera. Pero cada vez que pensaba en eso, la misma frase sonaba dentro de mi cabeza, no como memoria, sino como advertencia. Deja la puerta abierta. La orden permanecía viva. Cuando la primera claridad de la mañana finalmente tocó el suelo, decidí que necesitaba reasumir algún control, por mínimo que fuera. Me levanté despacio y empujé la puerta para ver si mi hijo continuaba durmiendo. Estaba exactamente en la misma posición en que lo dejé, pero algo en el aire era diferente. El cuarto no parecía un lugar donde un niño descansaba. Parecía un sitio de espera, un ambiente preparado para recibir instrucciones. La temperatura era más baja que el resto de la casa. La sombra detrás de la cama parecía levemente desplazada, como si tuviera una forma aún intentando definirse. De repente, mi hijo abrió los ojos, no despacio, sino de una vez, como si despertara de un estado profundo, y me miró como alguien que no me estaba reconociendo, apenas observando. ¿Dormiste bien?, pregunté, con la voz fallando al final. Él no respondió, solo giró la cabeza hacia un lado, y en ese movimiento escuché el suelo crujir, no debajo de él, sino en el rincón del cuarto, donde no había nadie. Era como si algo se hubiera movido allá, sincronizado al giro de su rostro. Mi hijo parpadeó una única vez y se levantó de la cama con una lentitud calculada, como si sus músculos obedecieran una orden anticipada. Cuando se levantó completamente, la sombra detrás de él demoró un segundo más en acompañarlo. Un segundo más. Yo lo vi. No era una ilusión. El día fue peor. Mi hijo caminaba por la casa como si estuviera aprendiendo a habitarla por primera vez. Tocaba las paredes no con curiosidad infantil, sino con reconocimiento. Pasaba los dedos sobre las superficies como alguien que mapea un territorio. A veces murmuraba palabras desconectadas que yo no conseguía entender. Otras veces solo se detenía frente a puertas cerradas y apoyaba el oído en ellas, como si oyera conversaciones que yo no podía acceder. En cierto momento, mientras pasábamos por el pasillo, se detuvo frente a una tabla suelta en el suelo. Se arrodilló y colocó la mano sobre ella. Sus dedos temblaron, no de miedo, sino de satisfacción. Algo allí le agradó, y aquello me aterrorizó más que cualquier grito. Decidí que necesitaba hablar con alguien, cualquier persona, un vecino, un pastor, alguien que pudiera darme al menos la sensación de que no estaba enfrentando esto solo. Pero cada vez que pensaba en salir de casa, algo dentro de mí se congelaba. Era como si la propia casa me impidiera ir, como si cada puerta, cada ventana, estuviera siendo observada por una mirada que yo no conseguía ver. Mi hijo lo notó.
Él siempre notaba. Cuando me vio parado frente a la puerta de salida, sosteniendo la perilla sin tener coraje de girarla, apenas dijo con su voz infantil, pero sin expresión: «No necesitas ir». Aquello no fue consuelo, fue aviso. Por la noche su comportamiento se intensificó. Se sentó en el suelo del cuarto y comenzó a dibujar con carbón y papel. Algo que nunca hacía. No dibujaba personas, no dibujaba casas, no dibujaba objetos que un niño de su edad dibujaría. Dibujaba formas que no tenían sentido para mí, pero que parecían tener una simetría extraña, como símbolos incompletos. En algunos de ellos había figuras alargadas, sombras sin rostro, círculos que se conectaban a líneas irregulares. Mientras dibujaba, murmuraba, como si repitiera algo que le era enseñado. Yo no entendía, pero la inflexión era adulta, y eso me destruyó por dentro. En el centro de uno de los papeles dibujó algo que me heló hasta el hueso. 2 círculos sobrepuestos, con una línea vertical atravesando ambos, y en la parte superior de esa línea una pequeña marca, casi imperceptible, como si fuera el inicio de una figura. Cuando pregunté qué era aquello, levantó la mirada por primera vez en horas. Sus ojos estaban tan oscuros que parecían absorber la luz, y dijo con una neutralidad imposible: «No es para ti». La frase pesó en el aire como una sentencia. Fue esa misma madrugada que escuché el sonido otra vez. No eran pasos esta vez. Era algo más suave, más calculado, como uñas arañando madera por dentro de las paredes. No había animales allí. Yo lo sabía. Aún así, los arañazos recorrían la estructura de la casa, como si alguien estuviera desplazándose por detrás de las tablas, acompañando cada movimiento mío y de mi hijo. El sonido se desplazaba con inteligencia, no con instinto. Una hora en el pasillo, otra en la cocina, otra detrás de la pared del cuarto. Era como si la casa estuviera siendo usada como cuerpo, un cuerpo vivo. Y cuando finalmente conseguí dormir por un minuto, sentado en la silla de la sala, fui despertado por una voz que no era humana. Era mi nombre, pero pronunciado con una intención que no era de mi hijo. No era de nadie. Era una advertencia, un aviso, o tal vez una invitación. No sé, pero sé lo que escuché. Ya casi las noches siguientes se volvieron imposibles de soportar. Ya no había diferencia entre madrugada y amanecer. La oscuridad parecía permanecer dentro de la casa, incluso cuando el sol aparecía del otro lado, como si las paredes se hubieran vuelto demasiado gruesas para dejar entrar la luz por completo. El silencio también había cambiado. Ya no era solo ausencia de sonido, sino una presencia constante, presionando el aire, como si algo estuviera aguardando el momento justo para revelarse. Yo observaba a mi hijo en cada movimiento, en cada respiración, en cada palabra. Y cuanto más intentaba encontrar rastros del niño que conocía, menos lo reconocía. Él ya no me miraba como antes. Ya no buscaba mi calor, mi contacto, mi protección. Era como si mi papel allí hubiera sido drásticamente rebajado a mero espectador. Hubo una mañana en que lo encontré sentado en el suelo del pasillo, exactamente en el centro, alineado con la puerta del cuarto y con la de la sala, como si estuviera deliberadamente posicionado en un punto estratégico de la casa. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaban. Respiraba, pero no con naturalidad. El aire entraba y salía demasiado despacio, como si el cuerpo hubiera olvidado cómo se hace. Cuando me acerqué, percibí que susurraba algo, una repetición monótona, sin emoción, como un mantra. Me acerqué tanto como tuve coraje y oí las palabras saliendo de su boca con dificultad, como si fueran demasiado antiguas para su idioma. Aún no está preparado. Sentí mis rodillas flaquear. No era la primera vez que decía algo así, pero esta vez la entonación era diferente. Parecía respuesta a una orden venida de algo que yo no veía, pero que estaba allí. Aquella tarde descubrí que la casa ya no me respondía. Mientras caminaba por la sala, una sensación extraña recorrió mi pecho, como si estuviera pisando territorio prohibido. La madera del suelo crujía con más peso bajo mis pies que bajo los suyos, como si la propia casa
hubiera decidido favorecerlo. En cierto momento, pasé cerca de la ventana y sentí que algo me observaba desde afuera. Fue instintivo girar la cabeza, pero no había nadie, solo el campo vacío, silencioso. Aún así, la sensación persistió, como si ojos invisibles me estuvieran acompañando. Cuando miré nuevamente a mi hijo, él ya estaba mirándome, como si supiera exactamente lo que yo había sentido. No sonrió, no parpadeó, solo me observó, como si yo fuera la parte frágil de aquella ecuación. Decidí que necesitaba buscar respuestas, cualquiera. Comencé a rebuscar en la casa en busca de algo que pudiera justificar lo que estaba sucediendo. Herramientas, rastros de animales, señales de filtración de agua, cualquier cosa que me permitiera creer que todo no pasaba de un delirio. Pero conforme abría puertas, cajones y armarios, encontraba apenas polvo antiguo y la sensación de que aquello que yo buscaba no dejaría rastros físicos. En el sótano, la sensación empeoró. La lámpara colgante oscilaba como si alguien la empujara levemente y el aire parecía más denso. Sentí una presencia, una mirada que atravesaba mi espalda, pero no oí pasos. Cuando subí de vuelta, cerré la puerta detrás de mí con la respiración descontrolada, y mi hijo estaba allí, parado en lo alto de la escalera, como si supiera exactamente dónde yo estaba, como si me hubiera esperado salir. La noche cayó demasiado rápido. No conseguí encender todas las lamparillas. Algunas se apagaban solas, como si no quisieran funcionar. La casa parecía más viva que nunca, pero viva de un modo equivocado. La madera crujía en puntos específicos, como si alguien caminara por detrás de las paredes. El viento del otro lado no tocaba la casa, pero del lado de adentro las cortinas se movían. Y entonces, por primera vez, escuché algo nuevo. Un susurro que no venía de mi hijo, no venía del aire, sino del suelo. Era tan bajo que necesité arrodillarme para estar seguro, y apenas acerqué el rostro a las tablas, oí como si alguien hablara justo debajo de mí, dentro de la estructura de la casa. Falta poco. Me levanté de un salto, tropezando, con los ojos llenos de lágrimas que ni sabía que estaban allí. Mi hijo apareció detrás de mí. No sé por cuánto tiempo estaba allí. Inclinó la cabeza hacia un lado, estudiando mi rostro con aquella calma inhumana. Intenté tocarlo, ponerlo en mis brazos, llamarlo por su nombre con suavidad, como hacía cuando era más pequeño, pero cuando toqué su hombro, se puso rígido, duro como piedra. No hubo reacción, no hubo emoción. Él solo dejó que mi mano reposara sobre él por algunos segundos, antes de apartar el cuerpo con un movimiento calculado, impersonal. Un rechazo que no venía de él, sino de la presencia que compartía su cuerpo. Sentí mi mundo derrumbarse. Era como abrazar a alguien que ya no estaba allí. La madrugada más difícil fue aquella en que el viento comenzó a hacer un sonido extraño contra las paredes externas. Pero cuando abrí la puerta del frente para ver si había tormenta, descubrí que el aire estaba completamente quieto. No había viento, no había brisa, no había nada. El silencio del otro lado era tan absoluto que parecía antinatural. La puerta se abrió con un gemido bajo, y por un segundo pensé haber visto una figura parada entre los árboles distantes, observando. Pero cuando parpadeé desapareció. Cerré la puerta con las manos temblando, y cuando me di vuelta mi hijo estaba sentado en la sala, en la oscuridad total, mirándome con el cuerpo inmóvil y las manos apoyadas en las piernas, como si ya supiera que yo vería aquello, como si estuviera esperando mi reacción. Fue esa noche que percibí que había perdido toda la autoridad dentro de la casa. Él ya no me hablaba, a menos que fuera para repetir algo que venía de la otra presencia. No pedía comida, no pedía agua, no lloraba, no demostraba miedo, alegría, dolor. Era como si su cuerpo estuviera siendo preservado, guardado, sostenido por algo que lo usaba como recipiente. Intentaba rezar, pero las palabras parecían no pasar de mis labios. La casa reaccionaba a esos intentos. Las lamparillas temblaban, las tablas crujían en el techo, los susurros crecían. Era como si la propia estructura rechazara cualquier intento de expulsar aquello. La peor parte vino al amanecer, cuando escuché a mi hijo pronunciar algo que yo nunca imaginé oír de su boca. Estaba sentado en el suelo,
dibujando más de aquellos símbolos incompletos, cuando dijo, con total neutralidad, «Ya casi está listo». Él. Sentí el aire desaparecer de mis pulmones. Me arrodillé frente a él intentando hacer que me mirara, no a la presencia, no al vacío, a mí. Levantó los ojos despacio y en aquel momento, por primera vez, la voz grave vino de dentro de él, no de las sombras, no del aire, de él. Venida de algún lugar demasiado profundo para un niño de su edad, y lo que dijo hizo que mi cuerpo entero se paralizara. «No te preocupes, él también te está preparando». La frase de él quedó resonando en mi cabeza como un veneno que se esparce silenciosamente. Él también te está preparando. Yo no sabía qué significaba aquello, pero la entonación no dejaba espacio para duda. No era una amenaza impulsiva ni una advertencia infantil. Era una declaración, una revelación de que aquella presencia no estaba solo usando a mi hijo, estaba moldeando la casa, moldeándonos a nosotros dos, preparando algún tipo de transición. Desde aquel momento, cada gesto suyo parecía tener intención. Ninguna palabra era dicha al azar, ningún silencio era casual. La casa entera parecía vibrar en torno a esa frase, y cuanto más intentaba entender, más sentía que estaba entrando en un terreno que no pertenecía a ningún ser vivo. Comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento del propio ambiente. Ciertas puertas ahora permanecían entreabiertas, incluso cuando yo las cerraba por completo. Las lamparillas, cuando encendidas, temblaban de un modo rítmico, como si respondieran a algo que se movía junto con la oscuridad. En algunos momentos, cuando pasaba por la cocina, tenía la nítida impresión de que alguien estaba parado exactamente a mi lado, tan cerca que podía sentir un desplazamiento frío en el aire. Pero cuando giraba, no había nadie. Mi hijo, por su parte, reaccionaba a esas cosas antes de que sucedieran. Levantaba el rostro un segundo, antes de que surgiera un crujido en la pared, o giraba el cuerpo antes de que la cortina se moviera, como si estuviera sincronizado con algo que guiaba cada acontecimiento dentro de la casa. El cambio más devastador, sin embargo, vino con su voz. Ahora no era solo la presencia hablando a través de él, era su voz transformándose despacio. Algunas palabras salían más graves, otras demasiado prolongadas, como si la presencia estuviera entrenando el uso de su cuerpo. A veces, mientras hablaba, la entonación cambiaba a mitad de la frase. Comenzaba como un niño y terminaba como algo ancestral. Era un sonido imposible de prepararse para oír. Y cuanto más esto sucedía, más mi corazón se apretaba con la certeza de que el tiempo se estaba acabando. Y algo estaba a punto de tomar forma. Algo que no tenía nombre, pero tenía voluntad. En una noche especialmente silenciosa, desperté con la sensación de que alguien estaba sentado al lado de mi cama. Abrí los ojos despacio, temiendo más lo que vería que la propia oscuridad. Y allí estaba mi hijo, sentado en la silla, tan inmóvil que pensé que era una sombra. Sus ojos estaban abiertos y fijos en mí, sin parpadear, como alguien que observa a un animal a punto de ser abatido. Cuando intenté hablar, levantó el dedo lentamente pidiendo silencio, no con dulzura, sino con autoridad. Y entonces, en un tono que oscilaba entre la voz infantil y la otra, murmuró: «Él quiere verte». No pude responder. No sabía si aquello era orden, aviso o sentencia. Pero mi hijo se levantó de la silla, se dio vuelta hacia el pasillo y comenzó a caminar en la oscuridad. Y la casa respondió. Las tablas del piso comenzaron a crujir en secuencia, como si fueran pasos invisibles acompañando los suyos. Las lamparillas se apagaron una por una, sin viento, sin toque, sin explicación. La oscuridad pareció densificarse de forma casi física, como si tuviera peso. Sentí que si me levantaba, mi cuerpo sería empujado de vuelta a la cama. Entonces decidí seguirlo, aún sin entender cómo mis pies lograban moverse. Entró en el pasillo y se detuvo frente a la puerta del antiguo sótano, una puerta que no abríamos hacía años. Era pequeña, estrecha y siempre crujía como si estuviera viva. Mi hijo colocó la mano sobre ella con cuidado, como alguien que saluda a alguien del otro lado. Y entonces me miró por encima del hombro. La expresión en su rostro no era humana, no era suya. La mirada decía que él sabía algo que yo estaba a punto de descubrir.
La puerta se abrió sola con un gemido largo, revelando apenas oscuridad. Y en el instante en que eso sucedió, la voz que siempre venía de todos los rincones de la casa habló, pero esta vez lo suficientemente alta para llenar el pasillo. Sube. Supe que no tenía opción. La presencia ya no estaba pidiendo, estaba llamando. Mi hijo entró primero, subiendo los escalones estrechos con precisión aterradora, como si ya hubiera hecho aquel camino 1000 veces. Fui detrás, sosteniendo la pared con la mano temblorosa. Cada paso que daba hacía vibrar el suelo, pero no por peso, por miedo. El sótano estaba demasiado oscuro, demasiado frío, y aún así parecía ocupado. No por el viento, no por el polvo, por algo que esperaba. Cuando llegué al último escalón, oí algo que jamás olvidaré. Algo respiraba dentro del sótano, profunda, lenta, deliberadamente. No era mi hijo, no era humano. La luz de la lamparilla que yo sostenía era débil, casi inexistente, pero suficiente para revelar que mi hijo estaba parado en el centro del cuarto, mirando hacia el techo, como si algo estuviera encima de nosotros. Y entonces escuché el sonido, un crujido seco, como madera cediendo, viniendo directamente del punto donde él miraba. La presencia estaba allí, no en sombras difusas, no en rincones oscuros, allí, arriba, observando. La lamparilla tembló tanto que pensé que caería de mi mano. La respiración en el sótano se intensificó, como si finalmente hubiera llegado el momento que tanto aguardaba. Y mi hijo, sin quitar los ojos del techo, habló con aquella voz mezclada, imposible. Él ya está aquí. El silencio que siguió a esa frase no fue vacío. Fue denso, cargado, lleno de intención. Sentí que, si hablaba una palabra, algo descendería del techo. Si me movía 1 centímetro, algo me tocaría. Mi hijo se giró lentamente en mi dirección, y en aquel movimiento percibí que la presencia estaba usando su cuerpo para comunicarse conmigo, no con palabras, sino con la propia postura de él. Y entonces, acercándose, sostuvo mi mano con una firmeza que no era infantil. Su piel estaba helada, pero su mano parecía guiada por algo demasiado fuerte. Levantó mi mano hasta el centro del cuarto, como si me estuviera ofreciendo, y la voz final de la noche resonó por todo el sótano, llenando cada pared. «Ya está listo».